Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde que ha hecho el Señor. Amén. Queremos compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones y sabemos que será de bendición y edificación tanto para ustedes como para nosotros. La misma se encuentra en Lucas 15, estaremos leyendo del versículo 1 al versículo 7. Amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos aquí dos grupos que se acercaban a nuestro Señor Jesucristo. Había un grupo que se acercaba para escucharle, sin embargo, había otro grupo que se acercaba, pero era para murmurar. Amén. El primer grupo que se acercaba para escucharle se componía de publicanos, y nosotros vamos ahora a describir unas características por la cual los religiosos, ¿verdad? Sin embargo, Hechos 15:5 dice que los fariseos eran una secta predominante, ¿verdad? En ese tiempo de Jesús. Pero vamos a ver por qué los publicanos eran tan repudiados por los fariseos y los escribas. Como primera característica, dice que eran recolectores de impuestos. Eso se encuentra en Lucas 5:27. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Amén. Entonces, ¿qué hacía Leví en ese momento? Estaba trabajando. Vio al maestro, el maestro no le hizo ninguna propuesta, o sea, nuestro Señor Jesucristo no le ofreció nada, simplemente le dijo, sígueme. Y él se paró y lo siguió. Leví también es conocido como Mateo. Amén. La segunda característica, frecuentemente eran culpables de extorsión. ¿Qué es extorsión? Gloria a Dios, aleluya. Extorsión significa obtener una cosa a través de violencia, amenaza o intimidación. O sea, violencia, amenaza e intimidación. Los publicanos operaban estilo ganga. Pues porque a través de violencia, ¿verdad? Intimidación. ¿Y cuál es la otra? Violencia, amenazas. Y amenazas. Amén. ¿Dónde está eso? Lucas 3:12 y versículo 13. Y dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea que ellos pedían, si una persona le tocaba pagar $100, probablemente ellos pedían más de los $100. Y el Señor le está diciendo, ellos le preguntan genuinamente qué nosotros haremos, qué tenemos que hacer. Y el Señor le dijo, mira, cobren, pero no más de lo que se supone. Amén. Amén. Como tercer punto, clasificados juntamente con los pecadores más bajos. ¿Dónde está eso? Mateo 21, 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. El Señor Jesucristo le está hablando claramente a quienes reclaman el por qué Él se junta con los pecadores. Entonces el Señor Jesucristo le dice, a diferencia de ustedes,
los publicanos y las rameras escuchan lo que yo les digo y reconocen en lo que están mal. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el cuarto punto. Dice que amaban a quienes lo amaban. ¿Dónde está eso? Mateo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Vieron? Entonces, hermano, esas cualidades, por lo menos hemos visto 4 cualidades, y de esas 4 cualidades, yo no soy publicano, y yo puedo decir que nosotros hemos padecido, hemos tenido esas cualidades. Pero vamos a ver la próxima. Se acercaban los religiosos, ¿verdad? Cuando decimos religiosos, hermanos, nos referimos en este caso a los fariseos y los escribas, y le reclamaban al Señor Jesús y decía, aquí dice como quinta característica, gracias que no soy un publicano. ¿Dónde está eso? Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aleluya, gloria a Dios. O sea, eran repudiados, eran despreciados ¿verdad? Por los religiosos, por los fariseos, por los escribas. Y ya aquí ven cómo el desprecio era evidente. Amén. Y por último, dice como un pagano y un publicano. Mateo 18, versículo 17. Y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que también en la misma palabra del Señor, dicen que si estos siervos, estos hermanos en Cristo no obedecen las cosas que están estipuladas, pues tú le tengas como un gentil y un publicano. O sea que ya ven que la Biblia compara a un publicano a un nivel bajo. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a ver la actitud espiritual, porque este grupo tenía cosas malas, que ya las vimos, pero también tenían cosas buenas. Amén. La primera se encuentra, frecuentemente son meticulosos. Meticuloso es una persona que está bien pendiente a los detalles, que no se le escapa a una, en otras palabras. ¿Dónde está eso? En Lucas 19, versículo 2 y el 8. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios. Aleluya. Próximo, el segundo. Dice que frecuentemente son hospitalarios. ¿Dónde está eso? Lucas 5, versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Gloria a Dios. O sea, Leví hizo un banquete, pero también invitó a otros publicanos. ¿Para qué? Para que conocieran, tuvieran esa experiencia con aquel, ¿verdad? Que los pudo, ¿verdad? O los cambiaba en todo caso, como hizo con Leví. Amén. El tercer punto, reciben el bautismo de Juan. Mateo 21, versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Como próximo punto, escucharon a Jesús. Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Gloria a Dios. Eran conscientes de sus pecados, hermanos. ¿Dónde está eso? Lucas 18, versículo 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Por eso es que Jesucristo le caía mal a los fariseos, porque, hermano, los fariseos conocían, o amigos, ¿verdad? Los fariseos conocían palabras, conocían, guardaban las leyes, los rituales, eran expertos en todo clase de ritual. Pero a diferencia de los publicanos, que eran, ¿verdad?, descuidados en todo lo espiritual, pero sin embargo ya estamos viendo aquí que ellos eran meticulosos, que ellos eran hospitalarios, que ellos recibieron el bautismo de Juan, que ellos escucharon a Jesús, eran conscientes de sus pecados, o sea, se arrepentían, decían, no es verdad, yo he fallado en esto. Y sin embargo, en este punto, el Señor les dice a ellos, mira, gloria a Dios, el publicano subió, fue a su casa justificado, mientras que el que hizo la oración pensando que estaba agradando a Dios, no fue justificado. Amén. Vamos a ver otro punto bien interesante. Dice que muchos se sentaron con él. ¿Dónde está eso? Marcos 2, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Amén. También los fariseos y los escribas le preguntaban muchas veces a Jesucristo, ¿por qué comes con los publicanos? Lucas 5, de 30 al 32. Y dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Nuevamente el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad?, la razón, el por qué. Pero esta gente, los fariseos, seguían buscando la manera en cómo condenar y hacer quedar mal a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por último, un amigo de publicanos, Lucas 7:34. O Mateo 11, 19. Y dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aleluya. Hoy venimos hacia ustedes, ¿verdad? Muchas veces hay personas que dicen, no, yo no me acerco al Señor, yo no busco de Dios porque yo no soy digno. Porque eso es para personas, pues, sumisas, tranquilas, santos. No, el Evangelio de Dios es para todo y cada uno de nosotros, hermano. Aquí estamos viendo las características de los publicanos, ¿verdad? Eran, prácticamente, vamos a decirlo en arroz y habichuela, eran ladrones, robaban ellos cobraban los impuestos y les robaban al pueblo, ¿verdad?, para dárselo a sus gobernantes. Amaban a quienes lo amaban. ¿Cuántas personas, verdad, no actúan así? Que, este me ama, yo lo amo, pero aquel me hizo algo malo, pues yo le voy a pagar tal y cual él me pagó, ¿verdad? Dice que eran despreciados por esos religiosos de aquella época, ¿verdad? Donde lo tenían en poco. Nosotros no sabemos si tú te sientes que no vales para otras personas. Nosotros no sabemos si quizás tú seas adicto a las drogas, si quizás tú seas alcohólico, una prostituta, un estafador, un maltratante. Pero el Señor vino a buscar todo aquello que se había perdido. Amén. Porque pecado, hermano, es pecado. Dice la palabra que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Aquí Dios no mira distinto a una prostituta
de lo que puede mirar distinto a una persona que no haya perdonado a otra o a un mentiroso. Gloria a A Dios. un mentiroso, a una persona que guarda rencor en su corazón, a una persona que levanta falsos testimonios, a una persona que es desobediente. Amén. Y como quiera, el Señor vino a ellos. Amén. Entonces, hoy queremos explicarle a ustedes que es tiempo, ¿verdad?, de que reconozcamos que el Evangelio no se trata de personas totalmente santas. Nosotros hemos fallado, nosotros todavía tenemos cosas que cambiar, todavía tenemos cosas que mejorar para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero como dice la palabra, el Señor vino a buscar lo que estaba perdido, a enfermo, ¿verdad? A lo que no tenía esperanza. Y ese que probablemente se sienta o esa que no tienen esperanza, a ti el Señor te quiere en su redil. Ahora fíjense en lo importante que es esto. ¿Qué hace el Señor? Que dice en el versículo 5, cuando encuentra a esa oveja que estaba perdida. Dice que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Gozoso. O sea que no le dice ni tan siquiera camina. Probablemente Él sabe cuál es tu condición. Él sabe que tú estás cansado, que tú estás sin ánimo, sin fuerza, que un día tan especial como este, el Día de las Madres, tú te sientes solo, sola, tú te sientes que no tienes motivo para vivir. El Señor dice, vente que yo te quiero poner sobre mis hombros. Amén. Aleluya. ¿Y qué hace en el versículo 6? Y dice que al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Una sola oveja que se le perdió. Él dejó la mayoría y fue a buscar a esa que se había perdido. Cosa que nosotros podemos pensar, no, pero no tiene lógica, yo voy a asegurar a mi mayoría y pues me quejaré y sufriré una pérdida, pero es mejor perder una que 99. El Señor, las matemáticas de Dios no son como las de nosotros. Así es. El Señor va por esa que está perdida y hace una fiesta. Así es. O sea que si tú decides venir al Señor, allá arriba habrá fiesta en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que te instamos, ¿verdad?, a que des ese paso de fe, vengas a Cristo. El Señor está a punto de buscar a los suyos. Amén. Y nosotros queremos compartir con todos y cada uno de ustedes, independientemente como usted crea que no, yo no soy digno, no piense así, que esos pensamientos no provienen del Señor. Así es. Amén. Así que les damos muchas gracias, estaremos orando por todos ustedes allá a la distancia, que el Señor les bendiga y queremos dejarles saber que Jesucristo No tiene la culpa. Feliz Día de las Madres a todas esas madres. Bye.